Dios le bendiga, bienvenidos a la iglesia. Invito a que tome asiento, vamos a compartir palabra de Dios que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Sabes? Cuando Dios llama a su pueblo, cuando Dios llama a aquellos que Él iba a redimir, aquellos que iba a llevarlos a un plan nuevo, a un objetivo nuevo, a una meta nueva, a la tierra prometida. Dice que cuando Dios los llama a través de Moisés, ellos vivían una vida para aquel entonces sedentaria. Las culturas, los seres humanos, por regla general tuvieron dos condiciones de hábitat o de vivir. Estaban los que se llamaban nómades y estaban los que se llamaban sedentarios. Los sedentarios eran los que construían ciudades y generaban sus fuentes de trabajo dentro de la misma ciudad y desarrollaban su familia dentro de esa ciudad y allí crecían, se reproducían y morían. Y luego aparecían las sociedades que se llaman nómades. Y los nómades son aquellos que vivían de un lugar a otro, iban de aquí para allá. Nunca tenían dónde apoyar su cabeza de manera fija. A veces vivían en el desierto, a veces vivían en el valle, a veces vivían en diferentes lugares, a veces hacían coaliciones con otras naciones, intercambiaban ciertas cuestiones culturales y luego retornaban a su vida de nómades. Algunos seres humanos han vivido así, algunos jóvenes han sido nómades en su vida, un día vivieron acá, otro día allá, otro aquí, algunos adultos también por sus cuestiones laborales, y otros son sedentarios. Para aquel entonces, cuando Dios llama a su pueblo, era sedentario. Estaban en una cuestión de esclavitud, pero sedentaria, y sus trabajos eran la agricultura y la construcción. Se dedicaban a todo lo que era la construcción. Eran los que hacían las famosas pirámides de Egipto. Bueno, las hacían ellos y otros tantos más. No eran las únicas naciones esclavas que había en Egipto para aquel entonces. Israel era una de las tantas. Había muchas cantidades de naciones que eran tomadas como esclavos porque los egipcios eran un imperio que habían esclavizado muchas naciones alrededor o habían conquistado de alguna manera muchas naciones y utilizaban sus recursos para lograr sus objetivos. Entre esos, las fastuosas pirámides, o no solo las pirámides, porque bueno, el mundo se centra en ellas nomás, pero hay cientos de edificaciones que hasta el día de hoy perduran, que las hicieron estas personas. Se dedicaban a eso, agricultura, y luego se dedicaban a todo lo que era la construcción. Ahora, cuando Dios los llama a ellos, les dice que los va a sacar de la tierra de Egipto, que los va a llevar a resistir en este desierto de la tierra 100 años, hasta ir al lugar que tanto nosotros anhelamos, que tanto nosotros deseamos, que es la tierra prometida. Bueno, al pueblo de Israel le encantó la idea, como le encanta a cualquier persona saber que si se va a morir va a ir al cielo. ¿A quién no le gustaría eso, verdad? Todos quieren ir al cielo, ¿no? Nadie dice, no, pastor, a mí me encantaría hacer una escala en el infierno a ver qué pasa. Por lo menos para conocer, a ver si las llamas son grandes, chicas, cómo es el gusano, si son gusanos chiquitos o como los que conocemos aquí. Nadie diría, a mí me gustaría hacer una escala en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Ahí en el Seol, en el Hades. Sí, me hago unas selfies con Satanás y me vuelven a llevar arriba. No, nadie quiere eso, ¿verdad? Si a cualquiera que tú le preguntas dice, ¿dónde te quieres ir? Al cielo. Porque entiendo que es un lugar de paz. Porque entiendo que es un lugar próspero para mí. Porque entiendo que es lo mejor. Y claro, y nadie se va a equivocar. Hasta el más malo quiere ir al cielo. Agarra a la persona más mala que conozcas. A la persona más pervertida que hayas visto en tu vida. A la persona más desquiciada que hayas conocido. Y tú le preguntas, ¿dónde te gustaría ir? Y me quiero ir al cielo. No sé si lo merezco, pero me quiero ir ahí. Dice que cuando sale el pueblo de Israel, sus manos, su carácter, estaba acostumbrado a la agricultura y estaban acostumbrados a la construcción. Eran albañiles, con la técnica y la tecnología que en aquel entonces se usaba, ¿verdad? Y nada más que eso. Entonces ellos salen al desierto y ni bien arrancan su peregrinar a la tierra prometida, se encuentran con un ejército enemigo. Dice que en el cansancio de caminar, que en el cansancio de ir a ese objetivo que Dios les había dado,
aparece un ejército de beduinos ahí, los amalecitas se llaman. Y dice que los agarraron por la retaguardia y los comenzaron a lastimar, los comenzaron a dañar. Y dice que agarraron a los más débiles, a los más ancianos, y les quitaron la vida. Entonces el pueblo entró en una convulsión en su corazón, porque dijeron, ¿cómo es esto? Nosotros somos agricultores, nosotros estamos acostumbrados a la construcción, pero aquí hay guerra, aquí hay pelea, aquí hay combate. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Moisés? Porque nuestras manos están entrenadas para construir cosas y nuestras manos están entrenadas para agarrar una hectárea de campo y generar semilla para los egipcios. Y ahora nos encontramos en la guerra, ahora nos encontramos con un ejército experimentado en el saqueo, vine a traer paz a la tierra, vine a traer espada, dijo Jesús. Y el padre será contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la nuera contra la suegra, y así. Y los enemigos serán los de su propia casa. Y dice que los discípulos quedaron, ¿y esto qué es? Nosotros pensamos que solo eran milagros, nada más. Y Jesús dijo, no, hay una guerra. Hay un conflicto constante. No es que te sentarás en tu casa, vendrás, te sentarás aquí en la iglesia y no vas a batallar por tu... La Biblia dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sabes tú? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los de ímpetu, los de carácter, los de firmeza, los de esfuerzo, son los que lo arrebatan. Esa palabra se las dio el Señor en Mateo 11, capítulo 12. El reino de los cielos es violentado. Van a venir quienes te quieran quitar la palabra del corazón. Van a venir los que te van a convencer de que abandones el camino de santidad para que te vayas con ellos a tomar alcohol, a drogarte, a fumar, a vivir una vida de este mundo. Será violento y de manera violenta tendrás que escapar de ahí. De manera violenta tendrás que combatir para que eso no entre en tu corazón. Si a mí te viene un joven a traerte alcohol, tú no le dirás, ay bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar un poquitito, no vas a ver qué pasa, así, no irás suave, ¿verdad? Tú le dirás, no, eso yo no lo voy a hacer. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. Hay quienes te quieren quitar la fe. Hay quienes quieren que claudiques, que te rindas, que abandones el camino que Dios te dio. Y tendrás que ser violento para que eso no ocurra. Y cuando me refiero a violencia, no me refiero a violencia física. Aquella, bueno, pastor, ya entendí el mensaje, ¿eh? El primer compañero que me ofrezca algo, acá tengo preparada a la derecha. Un cross y al piso. No. No se refiere a una violencia física. Se refiere a una violencia en el mundo espiritual. En donde tú arrebatas la bendición de Dios. Ahora vamos a volver a este versículo, pero dice que el pueblo estaba en el desierto, en el fondo estaban muriendo y empezaron todos a gritar. Dijeron, viene un ejército, salgamos corriendo. Y el pueblo dijo, no estamos acostumbrados a la batalla, porque nuestra vida era sedentaria. O sea, nuestra vida era complaciente, todo estaba bien. Cuando yo antes de ser cristiano era así. Venía uno que se drogaba, está bien, mientras no se meta conmigo. Venía uno que tomaba alcohol, está bien. Venía uno que miraba pornografía, está bien. Venía uno que estaba en adulterio, está bien. Cada uno que haga lo que quiera, pastor. Era una vida de contemplación de todas las cosas. Cuando llegué a Cristo me di cuenta que no es así. Que tenemos que aprender a discernir. Y ahora el pueblo de Dios se da cuenta que había una guerra y que les estaban quitando la vida. Y a medida que el ejército enemigo avanzaba, les iba quitando la oportunidad de llegar a la tierra prometida. Y se dieron cuenta que no era cuestión de construir, que no era cuestión de agricultura, que no era cuestión, claro, cuando estábamos en Egipto estábamos tranquilos, complacientes. Total, ahí comíamos bien, éramos esclavos, pero no importa.
estábamos tranquilos. Ahora descubrimos que había que batallar, que había que pelear. Cuando tú vienes del mundo, cuando Dios te quita de este mundo en la mente, tú te das cuenta que tienes que pelear por tu fe, que tienes que batallarla, porque van a venir y te van a robar todo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú tendrás que crear los medios necesarios para que eso no ocurra. Dice que vinieron a Moisés llorando, quejándose, diciendo: ¿qué es esto, Moisés? Se supone que íbamos a llegar a la tierra prometida tranquilos, con la columna de fuego, con la columna de nube que representaba la presencia de Dios. Y si bien la columna está ahí, a la noche la de fuego y de día la de nube, este ejército nos hizo daño. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Moisés le dijo: van a tener que pelear. Nunca peleamos. Van a tener que aprender a agarrar las armas espirituales y pelear. Y ahí sucede la primer batalla o combate o acción bélica entre el pueblo de Israel en su salida a la tierra prometida de toda la historia. Se llama esta batalla la batalla de Refidim. Entonces le dice Moisés a Josué, que Josué iba a comandar esta batalla, le dice: ármate un ejército. Pero estos hombres no pelean, Moisés. Van a tener que pelear. Van a tener que aprender a confiar en Dios y pelear. Y yo les voy a enseñar la forma. Tú irás a pelear al valle y yo me iré a la montaña, y desde allí levantaré mis manos y oraré a Dios para que vosotros podáis vencer. Y dice que Josué agarró, se armó el ejército y se fue al medio del valle a pelear. Y Moisés se fue con Hur y Caleb al monte, allí, con Aarón, al monte, y allí levantó sus manos. Y dice que mientras estaban en el valle comenzó una recia pelea. Y combatían, y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba. Cuando Moisés se cansaba las manos y las bajaba, el pueblo perdía. Y se dieron cuenta. Y dijeron: esta batalla no es como cualquier batalla. No solo es cuestión de la actitud del corazón, no solo es cuestión de lo que yo deseo y de la fuerza de mi mano de empuñar una espada. También depende de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Entonces Dios le estaba mostrando que las batallas con Él tenían dos caras de la misma moneda. Por un lado tiene que estar tu esfuerzo, tu dedicación, tu ímpetu, tu deseo, tu pasión por Dios. Y por otro lado tiene que estar lo espiritual, tu oración, tu búsqueda, tu consagración del corazón. Moisés representaba eso. Y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el ejército de Israel ganaba. Y cuando se cansaban sus manos, el ejército perdía. Entonces vinieron dos y dijeron: vamos a mantener las manos levantadas de Moisés para ganar esta batalla. Hay un mensaje sobre esta batalla. Lo puedes buscar por las redes sociales. Lo importante de aquí es que había que aprender a pelear. Lo importante aquí es que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Aquellos que están decididos. Aquellos que entienden dónde quieren ir. Aquellos que comprenden que se van a levantar ejércitos espirituales, aún físicos y materiales, que van a impedir que tú sigas en la fe. Dice que en el reino de Persia, otro imperio, pasaron muchos milenios o miles de años y surge un nuevo imperio que se llama Persia. Y en el medio de este imperio medo-persa, que después quedaron los de Persia, dice que aparece un personaje llamado Nehemías. Y dice que Dios le habla al corazón a Nehemías. Le dice: Nehemías, la ciudad de Jerusalén, la ciudad que representaba la promesa de Dios, tiene sus muros destruidos. Y tú tienes que ir a construirlos. Tú tienes que ir a restaurarlos. Y dice que Nehemías, cuando sintió la voz de Dios en su corazón, aceptó el desafío. No solo porque era Dios el que se lo pedía, sino porque era su deseo también. Y dice que Nehemías agarra un contingente de personas y desde el reino de Persia se dirige a Jerusalén. Y comienzan con la construcción de los muros.
Eso tiene un simbolismo muy grande en la vida espiritual. La reconstrucción de los muros representa la reconstrucción de la vida espiritual de una persona. Los muros representan la protección de una ciudad, representan la protección de algo que tú tienes. Es como las rejas de tu casa, representan la protección para que nadie entre a tu casa a robar. Eso representaban los muros. Y la orden de Dios a Nehemías era que vaya a reconstruir los muros de Jerusalén, que reconstruya la fe. Ya habían reconstruido el templo, ya la ciudad estaba reconstruyéndose y ya había, por decir así, reuniones, cultos, como le decimos aquí. Ahora Nehemías tenía que hacer el último trabajo. Y dice que en un momento vinieron unas personas a amedrentarlo y a decirle que tenía que terminar con la obra, que esa obra se iba a destruir, que no podía seguir, que debía abandonar el plan que Dios le había dado. Como muchos que están aquí, que Dios les dio un plan hermoso y lo han abandonado. Por cualquier voz que escucharon por ahí. Como Eva y Adán abandonaron el plan que Dios les dio por la voz de la serpiente. Hay otros que han escuchado otras voces y han abandonado su llamado, han abandonado su plan. Han abandonado los dones que Dios les dio. Han abandonado el ministerio que Dios le entregó. Han abandonado la santidad que Dios le dio para que su corazón sea hermoso. Han abandonado el plan de Dios en la iglesia para buscar otro plan en el mundo. No batallaron, no pelearon, los convencieron. Dice que vinieron a convencer a Nehemías. Dijeron: Nehemías, mira, esto de construir los muros de Jerusalén no te va a servir. Es más, va a venir cualquier animalito aquí arriba, se va a posar y estos muros van a caer. Y buscaban la manera, una y otra vez buscaban la manera para que Nehemías termine, no quiera seguir la obra. En un momento le dice: mira, te están esperando en el templo, ahí para que vayas al templo porque queremos hablar contigo sobre esto de la construcción. Y Nehemías se dio cuenta que era una guerra, que era una trampa. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Voy a dejar el plan de Dios? ¿Voy a abandonar lo que Dios me dio para ir con ustedes? ¿Yo voy a huir? ¿Me voy a escapar? No dijo Nehemías. Así sea, me maten aquí. Aquí sigo con el plan que Dios me dio. Tengo que continuar. Y se dio cuenta que tenía que batallar. Y en un momento le dice al pueblo de Israel, en esos 3 viajes de deportación que hubo, le dice: ¿saben qué? A partir de ahora van a construir con una mano y con la otra mano van a tener una espada. Y el pueblo dijo: bueno, entendemos lo de construir con una mano. En una mano tendremos la cuchara, todo lo que se usa de elementos para la albañilería, y en la otra la espada. ¿Para qué? Para pelear si viene el enemigo. Tenemos que construir y pelear. Tenemos que construir y defender. Tenemos que avanzar y ser violentos también contra aquellos que nos quieren robar la fe. Tú no puedes ser dócil contra el que te quiere quitar la fe. Tú no puedes ser dócil con aquel que te va a llevar al pecado. Ay, no, pero pastor, es mi amigo, es mi amiga. Tú no puedes ser dócil con aquel que te va a llevar a un lugar de pecado, a un lugar de destrucción. Con aquel que quiere ver la muerte espiritual de tu corazón. Tú no puedes ser dócil. Dice que estando Jesús enfrente de sus discípulos, le dice Jesús: prepárense porque voy a morir. Voy a parafrasear un poco la historia para que se entiendan. Jesús le dice a los discípulos: prepárense, porque voy a entregar mi vida a fin de rescatarlos a ustedes, y el mecanismo va a ser con mi muerte. Y dice que Pedro lo miró con ojos como de lástima, de comprensión, y le dijo: Señor, tal cosa no suceda. No vayas a la cruz. O sea, tú no te mereces ir a la cruz. Cualquiera podría ir a la cruz, pero tú, Jesús, no.
porque eres inocente, porque eres el Hijo de Dios, porque eres santo, porque eres puro, porque vienes del cielo, porque eres la divinidad aquí en la tierra, porque eres perfecto, porque eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será. Y Pedro empezó así: tú no puedes ir a la cruz. Y Jesús se dio cuenta que detrás de Pedro, su amado hermano y amigo, estaba la voz de Satanás. ¿Y qué fue? El Señor fue dócil, el Señor fue simpático, el Señor dijo: ay, es Pedrito, el que está conmigo todos los días, y lo agarró del hombro, le dijo: ay, Pedrito, mira, te voy a explicar. La voz de Dios fue como un trueno, la voz de Jesús, como un relámpago contra su corazón. Golpeó en su mente de una manera brutal, sin ser dócil, sin ser ni siquiera pacífico, ni siquiera contemplativo, ni siquiera mirar: ay, es Pedro el que está conmigo, el que caminó en las aguas conmigo, el que siempre me acompaña. Lo miró a los ojos y le dijo: apártate de mí, Satanás. Imagínate cuán dócil fue el Señor. Pastor, fue como violento, ¿verdad? Usted nunca me va a decir así en la oficina, ¿no? Cuando yo tenga una charla con usted o pida, usted no me va a decir así, ¿no? Sal de aquí, diablo, feo. Va a ser un poquito más dócil, ¿no? Y algunos se asustan con los mensajes y dicen: pastor, oye, sacó el hacha, la afiló de los dos lados. Y Jesús fue así, no fue dócil, porque entendía que estaban arrebatando con violencia el reino de los cielos. Si esa idea de alguna manera podía generar un efecto en el corazón de Jesús, se terminó el plan de salvación. Si Jesús no iba a la cruz, no había más plan de salvación. ¿Entiendes? Con violencia tendrás que arrebatar el reino de los cielos. Y cuando te lo quieran quitar con el pecado, cuando te lo quieran quitar con ideas que no son del plan de Dios, tendrás que arrebatarlo por violencia. Así. En otra ocasión vino el mismo Pedro. Pobre Pedro, recibía todas estas. Dice: Señor, la gente se está quejando un poquito. ¿Cómo que se quejan? Sí, les encantó que multiplicases la comida, los peces, el pan, les encantó. Están pensando en no ir más al supermercado. Están orando para que tú le llenes la alacena. Les encantó eso. Porque eso a la gente le gusta, ¿verdad? Es como los hermanos que dicen, le oran al motor del auto: ay, Dios mío, que este auto llegue, o llenarlo de nafta porque no tengo para cargar nafta. Y entran con esas cuestiones místicas. Pero que Dios no lo puede hacer, pastor, claro que lo puede hacer, pero lo más importante que Dios quiere hacer es convertir tu duro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y dice que el pueblo se empezó a quejar, porque ahora el mensaje de Dios era un poquito más violento, pastor. Y sí, si lo quieres decir así. Ahora el Señor le decía: ¿saben qué? Muy lindo la multiplicación, muy hermoso, comieron todos, sí, se llenaron, sí, mire cómo estamos, Dios, pipones estamos, mire cómo espectacular. ¿Cuándo podemos volver aquí al monte? ¿Verdad? Es como lo que vamos a tener esta noche, ¿no? Los hermanos están desesperados para ver qué sale de esa puerta. Los choripanes, pastor, los choripanes. Si hay algo hermoso en la iglesia, es el asado y los choripanes. Y dice que cuando se terminaron de alimentar y de recibir los beneficios de Jesús, que no fueron pocos, por supuesto, la eternidad, el estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el estar en cualquier situación de angustia, de dolor, Él con nosotros. Ahora la palabra era un poco más rígida y el Señor decía: bueno, está todo bárbaro, pero hay que abandonar el pecado, hay que defender la fe, y algunos morirán por ella. Y empezaron palabras de Jesús que a los oídos del pueblo dijeron: ¿pero esto qué es? ¿No es que Él vino a traernos el cielo? Sí, te vino a traer el cielo. ¿No es que Jesús vino a la tierra para darnos la salvación? Claro, por supuesto, murió en la cruz para que tú seas salvo. ¿No es que Él vino a perdonar mis pecados? Claro, con su sangre
te limpió de todo pecado y redimió tu alma del mal. Pero no termina ahí. Ahora el Señor dijo que tenemos que estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora le dijo al pueblo que tienen que escuchar su palabra y obedecerla, porque el que no obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de su padre, el diablo, que está en el mundo. Y claro, ya el pueblo se dio cuenta que... Y después dijo Dios, y no quien no deje casa, padre, hermano, hijo, por mi causa, no es digno de mí. Y ahí el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno de mí, dijo el Señor. Y ahí ya el pueblo empezó a decir, ¿cómo? ¿Qué es esto, Señor? ¿Cómo que es esto? ¿Qué pensaste que era el evangelio? ¿Sentarte en tu casa, dormir la siesta, jugar todos los días a la Play? Es una batalla. Es una guerra constante dentro de tu corazón, a fin de que gane el reino de los cielos y no el reino de las tinieblas. Hay dos reinos en este mundo: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El mundo pertenece al reino de las tinieblas. Es una coalición entre Satanás y este mundo, y ambos están destinados a quitarte la salvación, a que la pierdas, porque ella se pierde si no la guardas con temor y temblor. Y dice que Pedro le dice, el pueblo está un poco quejoso, porque dicen que tus palabras son como no les gustan mucho. Quieren algo más liviano, algo más sencillo. O sea, los milagros está bien, la sanidad está bien, está todo lindo, pastor. Está hermoso cuando Dios me visita, está hermoso que Dios me hable cuando estoy enfermo, está hermoso que Dios me hable cuando estoy en problemas. Me encanta que Dios me prospere cuando tengo problemas económicos. Me encanta que cuando estoy depresivo sentir la presencia de Dios. Pero no es eso solo, ¿verdad? Tengo que cuidar la fe, y la fe la tengo que cuidar a veces de manera violenta. Porque los violentos entran al reino de los cielos. Los que batallan contra el pecado, los que batallan contra este mundo, los que saben decir no, los que saben decir hasta aquí, los que dicen este es el plan que Dios tiene con mi vida y me voy a mantener en el camino que Dios me dio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, mira, Pedro, vamos a cambiar el mensaje, vamos a dar un mensaje más para esta generación, a ver si les duele en el corazón, a ver si les duele en el alma. ¿Vio cómo ocurre a veces en el mundo? Que dicen, no, pero ellos son jovencitos, hay que tener cuidado porque se pueden lastimar, y que el bullying, y que esto, y que aquello. Y este mundo lo único que hizo es hacer jóvenes más débiles. Ahora tú le dices a un joven, che, tené los pelos parados, y listo, es todo es un caos. Viene niñez, viene esto, aquello, eso es un caos. Y dice que Jesús se dio vuelta y le dijo a Pedro, anda a decirles que se vayan. Y si vos te querés ir con ellos no hay ningún problema, agarrá las mismas valijas y andate con ellos. Esa fue la respuesta de Jesús. Una respuesta violenta. Ante una situación violenta, ante una situación que lo que quería buscar era que el reino de los cielos o que la palabra de Dios esté mundanalizada. Entonces la respuesta de Jesús fue categórica. No, en esto no se negocia. Acá no hay negocio. Están mis promesas, está mi bendición, está la tierra prometida. Pero tienen que obedecer mi palabra. Y tienen que pelear por ella y batallar por ella. Así. Y lee todas las historias que quieras. David, el apóstol Pablo, Gedeón. Todos hombres llamados a la batalla. A pelear por su fe. Gedeón era un hombre de la agricultura. Él se dedicaba a juntar granitos para que el enemigo no se los robe. Y dice que juntando un poco de granos para esconderlos en un lugar donde sería como un granero chiquito, dice que se le apareció el Señor. Y le dijo, Gedeón, varón esforzado, vamos a ir a la guerra. ¿Qué guerra? Dice.
Nosotros somos pobres. Nosotros somos agricultores. Nosotros no tenemos nada. Y yo soy el menor de mi casa, o sea, no tengo nada y no soy nada. El Señor le dijo, ahora vas a ser un soldado. Ahora vas a pelear por la fe. Ahora vas a pelear por tu pueblo. Y en un momento dice, Dios nos abandonó. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios de Israel? El que los sacó con mano fuerte de Egipto, con las plagas y con los milagros. El Señor dice, acá estoy. Pero ustedes no batallaron por eso, ustedes no quisieron esto. Pero ahora te voy a levantar a ti, para que vuelvas a traer a esta nación la fe, para que vuelvas a traer a esta nación la convicción, para que vuelvan a esta nación el plan de Dios y erradiquen de su vida la idolatría y el pecado y las relaciones con las naciones vecinas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una guerra. Así lo vamos a hacer. Te vas a armar de un ejército, pero no vas a pelear a la usanza del mundo. No vas a pelear como pelea este mundo, con tanques, con aviones, con espadas de metal, con rifles, con fusiles. Vas a pelear a mi manera. Y Gedeón dijo, ¿cómo es esa manera? Yo te voy a enseñar cómo pelear, Gedeón. Pero tú tendrás que estar preparado para la guerra. Y dice que Gedeón comenzó a armar un ejército de una manera muy peculiar, y no me voy a meter en esa historia porque no terminamos más. Y dice que comenzó a armar un ejército. Y todos ya eran como 300 hombres. Y el Señor los separa en batallones de 100. Y le dice, ahora son estos 300, se van a dividir en 3 grupos de 100. Y van a rodear el campamento enemigo, como si fuese una pirámide. Uno aquí, otro aquí y el otro en la anteposición por el frente. ¿Y qué más hacemos, Señor? Y ahora vas a tener una trompeta. ¿Una trompeta? ¿Quién va a pelear con una trompeta, pastor? ¿Cómo vamos a ir a pelear con una trompeta? Para ir a una guerra tenemos que ir con un fusil. Para ir a una guerra tenemos que ir con tanques. Tenemos que ir con granadas, con morteros. El Señor dice, no, vas a ir con una trompeta. Y vas a ir con unas antorchas metidas adentro de unas teas, que eran las antorchas, metidas en unos cántaros. Y Gedeón no entendía nada, es que mis batallas son de otra manera. Las batallas de Dios se pelean en el mundo espiritual. Las batallas de Dios son a la manera de Dios. Si mañana tienes un problema con un compañero de trabajo, de escuela, no es cuestión de ir a agarrarte a los golpes físicamente. Es cuestión de que Dios te enseñe cómo batallar. Esas son las batallas de Dios. Y dice que Gedeón decidió pelear a la manera de Dios y a la manera obediente. Y tú dices, pero fue una locura, pastor, ¿a quién se le ocurre? No, humanamente es una locura, sí. Humanamente había que tener mucha fe, ¿verdad? Es como que tú tengas un incendio enfrente tuyo y Dios te diga, toma, agarra la pistola de agua. ¿Cómo la pistola de agua? Sí, cargala hasta la mitad la pistola de agua. Ahí anda a apagar ese incendio. En el mundo natural, en esta tierra, eso es imposible. Es descabellado. No tiene lógica. Y nadie lo va a entender. Porque no se puede comprender. Pero en el mundo espiritual, el plan de Dios va más allá del entendimiento de los seres humanos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son insondables. Y le dice a Gedeón, Gedeón, hagan lo que yo les digo. 3 batallones de 100 rodean el campamento enemigo y a la orden mía haces lo que yo te digo. Con una trompeta y con una antorcha. ¿Tú te imaginas eso? Pastor, tengo que confrontar en mi trabajo con un montón de personas agresivas, malas, y yo lo que tengo es este libro. ¿Qué hago? Agarro este libro y se lo parto en la cabeza. Les meto las hojas de este libro hasta que se ahoguen. Claro, ¿verdad? Desde el punto de vista natural pareciese que tú no tuvieses herramientas, que tú no tuvieses armas. Porque tienes que aprender a entender cómo son las batallas de Dios. Ahora Gedeón
demostró una fe inquebrantable. Y Gedeón demostró que tenía que dejar la agricultura y dedicarse a la batalla para conseguir la bendición de Dios, para conseguir que su pueblo sea libre. Pero ahora entendió que no podía hacer esa batalla a su manera, que tenía que ser a la manera de Dios. Aunque parezca fantástica, aunque parezca a los ojos de los demás como imposible. ¿Cómo me va a prosperar Dios, pastor, en un país pobre? ¿Cómo será que Dios me va a bendecir o va a solucionar mi hogar si esto es una batalla campal? Y dice que Gedeón tomó la decisión, se fue a una punta, a la otra punta, y Gedeón le dijo a los otros batallones, a mi voz, hagan lo que yo les diga. Y quedó el ejército enemigo en el medio y ellos en la periferia alrededor, rodeándolos. ¿Cuántos eran, pastor? 300. ¿Cuántos eran los otros? 5 veces más. Un ejército de cientos de miles de soldados, acostumbrados a la guerra, acostumbrados a pelear, acostumbrados a hacer daño, con callos en las manos de empuñar armas. Y estos 300, ¿qué tenían, pastor? La fe de Dios, una convicción. Se hicieron violentos para defender el plan de Dios en su pueblo. Se hicieron valerosos. Aceptaron la forma de Dios para salvar sus familias. No dijeron vamos a pelear como los demás. Dijeron si Dios dice que es así, vamos a hacerlo así. Con la fe, con la oración, con el conocimiento de su palabra, con la congregación, con el corazón sensible a la voz de Dios. Porque ahora Gedeón tenía que escuchar la voz de Dios que le diga ahora, haz lo que te digo. Y para eso hay que tener un corazón sensible. Para eso hay que tener un corazón que pueda escuchar la voz de Dios. Y dice que en un momento Dios le dice, ahora Gedeón, rompe los cántaros, levanta las teas, las antorchas y toca la trompeta. Para cualquier ser humano natural era descabellado ir a una guerra de esa manera. No tenía lógica, no tenía sentido. Pero estos 300 hombres eran valientes, esforzados, y habían entendido que para arrebatar la bendición de Dios tenían que pelear a la manera de Dios. Y claro, cuando Dios está allí, ocurre el milagro, ¿verdad? Dice que fue increíble porque como era muy de noche, y dice que fue una noche peculiar, porque hay noches que uno ve, ¿verdad? Hay luna llena o luna nueva, unas amarillas, otras blancas, y hay muchas estrellas, y hay noches que la gente ve. A pesar de que es de noche, las lumbreras del cielo que Dios nos dio nos dan visibilidad, pero hay noches que son muy cerradas, y uno no ve nada si no tiene luz. Esta era una de esas noches. Dios había preparado una noche muy oscura, por decirlo así. Las lumbreras del cielo ya no brillaban para los enemigos. Era una ventaja táctica que el Señor le estaba dando a su pueblo. Y dice que en un momento rompen los cántaros, levantan las teas, las antorchas de los 3 puntos, y eso fue como que que la luz esa los encandiló. Es como, ¿viste cuando tú te estás despertando y viene tu madre o tu padre y te prenden la luz de la pieza? Y como los vampiros, así hacen los jóvenes. Ah, tengo los ojos pegados, pastor. A mi hijo le lleva como 40 minutos salir de la cama cuando tiene que ir al colegio. Así le pongas un reflector, así parece como con conjuntivitis, así que no se abre. Dice que al prender las teas y vieron las luces de ambos ángulos, más la trompeta que les aturdió, dice que se aterraron y sacaron la espada. Y como no sabían de dónde venía el enemigo, y como esas luces generaban sombras de ambos ángulos, al tener luz de un lado y de otros lados, desde el punto de vista de la física, se generaban sombras diferentes. Entonces eso los aterró y se empezaron a matar entre ellos. Así ganó el Señor esa batalla. Se mataron entre ellos por el terror,
por las sombras que no podían identificar quién era el enemigo. Y los pocos que quedaron, le dijo el Señor, bueno, Gedeón, ahora están emparejados. Ahora sí, agarrá tu espada y anda a buscar a los otros y quitarles la vida. Esa es una batalla de Dios. Esa es una batalla de la fe. Dice la Biblia, abre tu Biblia, Primera de Timoteo. Primer libro de Timoteo, Nuevo Testamento, capítulo 6, página 1379 de mi Biblia. Versículo 11, como título, la buena batalla de la fe. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Mas tú, hombre de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Le está diciendo, huye del mundo. Apártate del mal. Apártate del pecado. Apártate de lo que a Dios no le agrada. Y la mayoría de las personas saben lo que a Dios no le agrada. Y si tú me dices, pastor, yo no sé lo que a Dios no le agrada. Bueno, ahí tienes la Biblia para aprender qué es lo que a Dios no le agrada. Y sigue la justicia de Dios. Sigue la piedad, la fe en Jesús, el amor de Él, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Sabes, en nuestra vida hemos peleado un montón de batallas. Yo he peleado un montón de batallas, pero no eran buenas. Porque hay gente que pelea la batalla del adulterio. Hay gente que pelea la batalla del materialismo. Hay gente que pelea la batalla del pecado y se enreda en él y batalla para conseguirlo. Hay quienes que pelean la batalla para perder su familia. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola o carta que hayas, o el profesional, o aquel que tiene un oficio, el más prominente de todos. Quizás peleé, y un día me dice, yo peleé, pastor, por mi esposo. Batallé por él. Y me peleé con esta, con la otra, y se los quité a todos. Se lo quité a su madre, se lo quité a la otra. Gloria a Dios, los dos están en la fe hoy. Pero batalló por su esposo. No sé qué habrá hecho, si la apuñaló la otra, no sé. Espero no saber, ni quiero que me cuenten, por las dudas. No sé qué hizo, la estoy buscando aquí con mis ojos, me parece que se fue al baño. Y me contó el testimonio de cómo había batallado y peleado para hoy estar al lado del hombre que ama. Y son batallas de la vida, ¿verdad? Pero ¿cuál es la buena batalla? ¿Cuál es la mejor de las batallas que puedes pelear en este mundo? Porque todo lo que batalles y ganes, algún día lo entregarás. Tu plata la vas a entregar. Se la vas a dar a cualquiera. Yo tengo compañeros que se jubilaron solteros. Y digo, todo tu trabajo, toda la batalla por el mundo material que tú hiciste, se la vas a dar al Estado. No me digas eso. Dice, no, bueno, anda, buscate a alguien, casate y dejale tu pensión. Porque se la vas a dar al Estado. De acá ni te llevas nada. Al cementerio vas con mucho lujo si te ponen el último traje. Y alguno dirá, no, si está muerto, pongan el traje, el peor que haya, y lo vendemos o se lo damos a alguien. No te llevas nada de esta tierra. No te digo que no batalles por tu economía. No digo que no batalles por quien amas. No digo que no batalles por obtener quizás un oficio, una profesión. Yo he batallado para tener un título y no fue fácil. Y las peleas fueron arduas. Con mi corazón, con mi mente, con mis capacidades. Y a veces tuve que batallar con mis faltas de entendimiento para vencer y aprender. Pero la buena batalla
La más importante de las batallas que tengo que pelear y sigo peleando es la de la fe. Porque es la que mejor paga. Porque es la que más rédito tiene. Porque cuando muera, ni siquiera voy a morir. Ya soy un médico obsoleto. Ya las prácticas que yo aprendí no se hacen más. Ya no se opera como operaba yo. Ahora se opera con otra maquinaria, con otra ciencia. Ya no batallo más por ciertas cuestiones. Cuando me enamoré, batallé por mi esposa. Porque era joven y linda. Ahora los dos somos viejos y feos. Así que por eso no voy a batallar. Ya no batallo más por eso. Por ahí batallamos para que no le salga una arruga, pero mucho no vas a ganar. Porque las arrugas van a venir. Y cuando vengan las bolsitas aquí abajo, batallarás un rato yendo al plástico y le digas, señor doctor, no me saca te estirarás un poco, te estirarán de atrás el cuero así para que quedes como un boomerang, no sé. Pero batallarás un tiempo y luego vendrá otra vez. ¿Verdad? Y luego dirás, no, voy al odontólogo, se me cayeron todos, como dicen ahora los jóvenes, pastor no tiene balcón. O sea, se le cayeron los dientes, quieren decir. Uno va aprendiendo el lunfardo de ellos. Y van al odontólogo. Y batallás eso, tenés que trabajar mucho, porque ninguna obra social cubre la ortodoncia. Sale una fortuna ponerse un implante y todos quieren sonreír y que se le vean los dientes blancos. Y te ponen un implante que sale 1.500.000 pesos. ¿Verdad? Y ahí está la duda, entre el implante y comer todo el mes. Entre el implante y pagar el alquiler. Pero bueno, pastor, si hay miseria que no se note, hay que reírse y que se vean los dientes. Pero algún día ese implante se caerá, porque tus huesos van a envejecer, tu calcio va a desaparecer, el hueso se va a descalcificar y tú dirás, aquí tengo el implante. Un día vino un hermano y abrió la billetera y dijo, Dios me sanó, pastor. ¿Cómo que te sanó Dios? Sí, me hizo una muela nueva. Gloria a Dios. Digo, ¿y dónde está la muela? A ver, abrí la boca. No, la tengo acá en la billetera, me dice. Yo digo, no sé si me está tomando el pelo o el milagro ya terminó, se venció. Un hermano conocido de aquí, y sacó de la billetera la muela, y le digo, pero escúchame, ¿no dijiste que Dios te había sanado la muela? ¿Que te la sanó dentro de la billetera o acá? No, acá, pero después se me cayó. Bueno, listo, ya está. Es como la enfermedad que Dios sana, ¿verdad? Dios te sana una enfermedad, pero luego te vas a volver a enfermar. ¿Dios resucitó a Lázaro o no? Claro que lo resucitó. Y Lázaro salió de la tumba y dice que vinieron los discípulos, lo cambiaron y dijeron, Lázaro, volviste a la vida. Lázaro contento abrazó a sus hermanas, a su familia, y por dentro ha dicho, voy a tener que volver a morir. Y sí, vas a morir 2 veces. Acá no te vas a quedar, vas a morir otra vez. Y Lázaro murió otra vez. ¿Entiendes? Hay cosas que se terminan. Entonces la batalla de tu vida y la buena batalla es la batalla de la fe, como dice allí, en el versículo 12. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, que te vean que estás peleando por eso. Que tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus parientes, la iglesia, vea que tú haces la profesión de esa batalla, que tú combates la fe para que nadie te la robe. Y que si tienes que ser violento para arrebatarla, lo serás. En términos espirituales, ¿verdad? No quiero que los hermanos se agarren aquí a los golpes, sino en términos espirituales. Esa es la buena batalla. Y la tendrás que pelear tú. Y tendrás que aprender a pelear. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Pelea la buena batalla. Tendrás muchas batallas en la vida. Y aquí, que hoy estamos de convención de jóvenes y hay muchos jóvenes, ustedes tendrán muchas batallas en la vida. Yo algunas ya las terminé. Ya las peleé. Algunas las gané. Otras las perdí. Quise tener una profesión. Fue una gran batalla de 7 años. Pero la gané. Y obtuve mi título. Quise tener un Lamborghini, la perdí.
no lo tengo ni lo voy a tener. ¿Entiendes? Hay batallas que se ganan, hay batallas que se pierden. Pero entre todas las batallas que se ganan, quise tener una buena familia, la tengo. Peleé por alguien que amé y amo, lo tuve. Quise tener hijos, los tengo. A veces me peleo con ellos. Es otra linda batalla la de los hijos. Interesante. Y a veces esa batalla es espiritual y física también. Porque a veces agarró el cinto y se terminó la historia. Entonces esa batalla se transforma en física. Y todos corriendo por la casa. Pero hay batallas que gané. Y quizás hoy podría, con un poco de orgullo o soberbia, decir que la mayoría de las batallas en mi vida las gané. En los objetivos que me planteé. Pero siempre entendí que la batalla más importante, la batalla de mayor rédito, la batalla de las batallas, es la de la fe. Porque algún día entregaré mi familia y algún día mis hijos me van a despedir de esta tierra. Y algún día todo lo que logré quedará ahí en mi casa. Y algún día alguno agarrará y dice, estos eran los apuntes de papá cuando iba a la facultad. Y la única batalla más importante en mi vida es la de la fe. Porque es la que me ofrece vida eterna. Quiero morir y que Dios me diga que fui digno de entrar a su presencia. Esa es la batalla más importante. Y lo bueno de esa batalla es que tú puedes ver a Dios peleando a favor tuyo aquí en esta tierra. La Biblia dice que el que compite contra ti, sin ti lo hará y delante de ti caerá, porque Dios batallará a tu lado. A veces no entenderás cómo lo hace, a veces no comprenderás, porque nosotros en nuestra mente somos muy finitos. Y por ahí decimos, bueno, Dios hará así. ¿Cómo será que Dios me va a prosperar? ¿Cómo será que Dios me dará lo que tanto decía? ¿Cómo será que Dios me abrirá mi cabeza para entender algo de esto que decidí estudiar? Yo no lo sé. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios prospera de la manera que menos tú te puedas imaginar. Y que las batallas de Dios van más allá de tu entendimiento. Nunca trato de razonar una batalla de Dios. Porque sería como la batalla de Gedeón. Gedeón hubiese dicho, esto es imposible, voy a renunciar, porque nadie puede ganar una batalla con una trompeta y una antorcha en la mano. Pero esa trompeta y esa antorcha en las manos de Dios se transformó en un milagro. Como el muro de Jericó, 7 vueltas y cayó, en un milagro. Y ese es el secreto de la buena batalla. Pelear por tu fe. Porque el reino de los cielos es violentado. Y vivimos en una época en que nadie quiere que tengas a Cristo en tu corazón. Y solo los valientes o solo los violentos lo arrebatan. Así que tendrás que pelear. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte y seguirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.